Yo voy a dar una explicación general primero y después Lourdes explicará lo específico de Urduña, ¿no? Nosotros hemos estado en el desierto en África y también en el Atlántico Sur con las víctimas de lo que fue la Guerra de las Malvinas. Fuimos con el ejército británico y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estuvimos 3 meses allí en hielo puro, con viento polar increíble. Y quiero decir esto porque venir a Orduña es mucho más fácil, a pesar de todo el barro y de la lluvia. Esto es muy sencillo para nosotros, ¿no? Así que no tenemos tampoco tanto mérito frente a otras actuaciones que hemos hecho en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo nos estamos dedicando a esto desde hace unos 25 años, quizás algo más. En concreto, yo voy a contar qué ha pasado en España en los últimos 25 años con esta cuestión. Vale. Incluso entendiendo que puede haber gente en esta sala que esté en desacuerdo. En el año 2000, de hecho, cuando abrimos la primera fosa, fuimos objeto de muchas críticas, tuvimos muchos problemas. Ahora, sin embargo, todo es más sencillo, hay más comprensión. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros entonces, no? Yo voy a hablar de algo de eso. Y casi siempre, además, tengo que hacerlo defendiéndome. Sí. Defendiéndome quiere decir que el año 2000 se abre la primera fosa con una metodología científica en España. En León, Peganza del Bierzo. Nosotros estuvimos ahí, ahora veremos unas fotografías. Pero antes, la historia de las exhumaciones en España es que empezaron al finalizar la guerra. Es que Franco, que ganó la guerra, no dudó, en un país destruido, pobre, hambriento, no dudó en recuperar las víctimas de su lado, de su bando. Se establecieron incluso leyes, como la causa general, para perseguir a los republicanos que habrían estado implicados en aquellas muertes que también se produjeron. Y a pesar de que España era un país destruido, no se dudó en invertir recursos económicos de entonces para hacer posible ese rescate. Bueno, pasan los años, aunque la idea era del tiempo de la guerra, pasan los años y Franco se inventa el Valle de los Caídos. A partir del año 58 se recuperan de toda España 33.000 esqueletos que se van a llevar al valle. Se llevan sobre todo las víctimas de su lado, pero también se llevó víctimas del otro lado, sin decirle nada a las familias. Eso explica por qué en este momento pues, estamos también haciendo esta tarea en el Valle de Cuelgamuros, que se le llama así, de familias a las que asesinaron al padre, lo entraron en una fosa común y cuando los familiares han ido a la fosa común resulta que la fosa está vacía. ¿Y por qué está vacía? Porque Franco, en el año 57, 58, 99 y años más tarde, los exhumó y se los llevó al valle. ¿Os podéis imaginar las familias que se enteraron que la Aitona, el abuelo, está enterrado en el valle con Franco? Es ya lo que me faltaba. Y ahí han surgido unas solicitudes que estamos tratando de atender. 166 familias en España han pedido la devolución de esos restos. Y estamos metidos entre 33.000 esqueletos tratando de buscarlos. Pasa el tiempo, se muere Franco en el 75, en la Constitución de los años 78, y las familias, muchas que regresan del exilio o que ya no aguantan más, cogen los sábados por la tarde y se van con unas azadas al monte y abren las fosas que siempre habían sabido dónde estaban. Eso pasó en Soria, La Rioja, Navarra, Andalucía, Extremadura, en muchos sitios de España. Se hicieron las cosas un poco a escondidas, pero la Guardia Civil tomó nota de quiénes eran los familiares que estaban haciendo eso y se les dejó hacer, aunque no tuvieron apoyo de nadie, ni apoyo económico, ni comprensión, ni apoyo de ningún técnico. Hay fotografías en blanco y negro de lo que significó eso y no sabemos cuántos cuerpos se exhumaron. Así que esto empezó a partir de la muerte de Franco. Y hoy día no habría ninguna fosa pendiente en España si no hubiera sido porque 150 guardias civiles asaltan el Congreso de los Diputados el 23 de febrero del año 61, detienen al gobierno entero y al Parlamento entero, y eso cortó todas las expectativas que ya habían puesto en marcha muchas familias. Fue tal el susto y otras cosas que ocurrieron aquí que las familias dejaron de seguir yendo con una azada al monte a partir de los sábados y los fines de semana, etc. Eso se cortó. Así estábamos cuando el año 2000 una persona se pone a buscar a su abuelo y le dice, no, si tu abuelo está debajo de esos nogales, ahí en las afueras del pueblo. A nosotros nos llamaron, porque, en fin, porque estamos conectados,
y ya estuvimos metidos en esta historia, así que llevamos como 25 años con este tema. Vale. El año 2007 se pone en marcha la Ley de Memoria Histórica y el año 22, es decir, casi antes de ayer, la Ley de Memoria Democrática. Cuando nosotros estábamos aquí no imaginábamos ni que iba a haber una Ley de Memoria Histórica, ni mucho menos que iba a haber una Ley de Memoria Democrática. Bueno, a partir de aquí nosotros hicimos el protocolo porque ya teníamos una experiencia y porque en Aranzadi somos 2.000 personas, en Aranzadi. Arquitectos, ingenieros, farmacéuticos, taxistas, obreros, empleados de banca. Tenemos mucha gente y no nos resultó nada difícil montar equipos de excavación, de archivo, de recogida de testimonios. Teníamos equipo, quiero decir, porque Aranzadi pues es un poco así. Este esquema entonces sirve para decir que yo no tengo la culpa de que antes este asunto ya se estuviera haciendo, pero quiero añadir incluso algo más de detalle. Porque, claro, si pongo algunas fotografías, pues estas son las fotos de los franquistas recuperando a sus propias víctimas. Esta es una foto del Valle de Colgamuros cuando están metiendo las cajas. Y estas son las fotos en tiempo de la transición de los familiares, en este caso en Navarra, recuperando los restos con excavadoras y, bueno, hicieron lo que pudieron, no se puede criticar eso, ¿no? Pero pongo esto para decir lo siguiente, es que en este tiempo, año 39, solo en Madrid, entre el año 40 y 45, se hicieron 65 exhumaciones, en 22 de ellas hubo presencia de forenses y de la Guardia Civil, se recuperaron 882 cuerpos y se identificó el 10% de ellos. No había técnicas forenses entonces, pero una persona que tenía unos pantalones de pana, que tenía en el bolsillo un papel, pues se hizo de esa manera en aquellos tiempos. El 10% fueron identificados, pero vuelvo a recordar que ese esfuerzo se hizo. Esto además no se ha estudiado bien para toda España, porque se ha estudiado para Madrid, pero eso está pendiente que se diga y qué pasó en Asturias y qué pasó en Aragón, etc. Pero fue así. Hemos hablado de lo del Valle de los Caídos, 33.000, y después las primeras exhumaciones en transición. Pero voy a añadir algo más aquí, y es que antes del año 2000, a partir de 1996, con el dinero de todos los ciudadanos, con los impuestos que pagamos, el Ministerio de Defensa puso en marcha un plan para buscar los españoles que murieron en el frente soviético y que fueron a luchar con los alemanes y en contra del comunismo. Como sabéis, fueron miles, no sé si fueron 10.000, 11.000 o 16.000 españoles. Muchos volvieron, yo he conocido cuando era niño a gente mutilados de los que fueron a la División Azul. Unos obligados, otros con conciencia, otros... En fin, la cosa es que aquello fue un desastre. Pues os podéis creer, y esto nadie quiere hablar ahora de esto, antes de que nosotros abriéramos la primera fosa, desde el 96, se estaba pagando a unos equipos alemanes para recuperar a los españoles en el frente soviético. Se han recuperado 2.900 cuerpos, no es ninguna tontería, en condiciones muy difíciles. Vete hasta allá y búscalos. Como los alemanes les daban un uniforme y unas placas de identificación a todos ellos, las identificaciones se están haciendo porque tienen la placa. Y además los alemanes tomaron nota de dónde estaban enterrados cada uno de los españoles que murió en combate. Y eso ahora no se quiere hablar, no se quiere decir ni quiénes, bueno, quiénes lo han hecho ya lo sabemos, pero cuánto costó, etcétera. Son esas preguntas en el Parlamento español, se pregunta, ¿cuánto costó esta historia de que el Ministerio de Defensa pagara a una empresa alemana? Nadie quiere hablar del asunto. Bueno, da igual, esto nos lleva entonces a la actualidad, esta, en la que estamos metidos. Es un poco lo que tengo que contaros a partir de ahora. Resulta que desde el año 2000 hasta ahora hemos recuperado entre diferentes equipos unos 20.000 esqueletos. Los de Orduña, solamente en Sevilla, en una fosa, hemos recuperado a 1.700 personas. Sevilla. Córdoba capital, 3.000. Córdoba provincia, otros 3.000. En fin, en el norte hay muchas víctimas, pero donde las hay, sobre todo es en Andalucía, en el sur de España. La primera exhumación del año 2000. Empieza el asunto a crecer. En la época en que gobierna Rodríguez Zapatero se incrementan las exhumaciones, la Ley de Memoria Histórica. Entra el gobierno del Partido Popular y cae.
el asunto. Reaccionan las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos. Y a partir de la llegada y la creación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, año 2019-20, pues se incrementan de nuevo las exhumaciones. Esto está pendiente de evaluar el 23 y el 24, pero las cifras que tenemos es, pues, bueno, pues que los últimos años han sido como 7.000, más los 11.000 y pico que habíamos ido recuperando hasta esta fecha. Cuando esto se lo contamos a gente del extranjero, a forenses chilenos o de Brasil o de cualquier otro lugar del mundo, se quedan alucinados. Nosotros habríamos recuperado, nosotros y otros equipos, digo, unos 20.000 esqueletos y puede que nos queden otros 20.000 pendientes. Porque los franquistas asesinaron, fuera de la acción de combate, asesinaron a 145.000 españoles. Y muchos se exhumaron en la transición, otros los echaron al mar, no los encontraremos nunca. Y los que estamos encontrando son los más fáciles, claro. Aunque también es verdad que una de cada 2 fosas que buscamos, hoy día no la encontramos. Vamos al monte, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, y no las encontramos. Pero por lo menos hay que ir a buscarlos. Eso es lo que está decidido políticamente. Y entonces así os presento las fotografías del año 2000, donde nosotros estamos buscando a este hombre, que se llama Emilio, que era un republicano español, que había viajado a Estados Unidos, y al volver de Estados Unidos se dio cuenta, pues, la importancia de la educación, de los colegios, de la cultura y de otras muchas cosas. De este hombre, al que asesinaron aprovechando la sublevación militar del 18 de julio del 36, se conserva una fotografía y está en su pueblo, allá en León, al frente de una manifestación y lleva una pancarta, el Emilio. Y lo que pone en la pancarta es: queremos una escuela para este pueblo. Ese es el Emilio Silva, aunque no tenía más responsabilidades que esa conciencia o ese sueño, al que asesinaron y lo metieron en esa fosa primera que abrimos con metodología científica, empezamos a utilizar las pruebas genéticas y todo ese asunto. Lo que no estaba previsto en aquella exhumación es que cuando estábamos metidos ahí apareciera el que los enterró. Este hombre que vino de visita, no es que fuera un nieto o un bisnieto, no, es que él nos explicó que tenía 15 o 16 años y le obligaron a hacer una zanja con otros amigos y tuvieron que enterrarlo a los 13, eran 13 en total en Brianza. Bueno, aquello causó un impacto que no os imagináis, porque tú estás haciendo la exhumación y te encuentras con la persona que precisamente recordaba la sangre y los pantalones y lo que había en los bolsillos. Bueno, este me ha fallecido ya, ¿no? Pero nos impresionó a todos. Pero a los que más impresionó fueron las familias. Las familias que habían pedido exhumar esto no calculaban que podía haber un protagonista que ha sido un testigo de los hechos. Y aquí nos ponemos nosotros, que somos los técnicos, y siempre utilizo esta imagen para deciros que cuando tú estás metido en estas cuestiones y nosotros estamos aquí, esto empieza a dar vueltas y no acaba. Esto te atrapa. En esta exhumación en Orduña, ayer vinieron 3 chicas, estudiantes de la universidad, de Historia y de Criminología, y quedan conmovidas y atrapadas por el asunto. Si tú lo lees en el periódico, igual no te enteras o no te importa tanto, pero si lo ves de cerca, el asunto te atrapa. Y todos los estudiantes que quieren venir, estudiantes de arquitectura, de ingeniería, de periodismo, de psicología, de enfermería, lo que queráis, todos los que nos acompañan suelen quedar realmente conmovidos. Como digo yo, muchas veces vienen pensando esto del ADN mitocondrial, ese ADN que tenemos todos en el cuerpo, que solamente las mujeres transmiten a la siguiente generación, el ADN en las mitocondrias. ¿Cómo es? ¡Qué maravilla! ¿Cómo es este asunto? Eso casi se pasa a segundo plano. Lo más importante es la historia de estas personas. ¿Cómo es posible que habrían estado enterradas a veces en enterramientos clandestinos? Y eso te atrapa a nosotros, porque nos dedicamos a esto, pero a todo el mundo más o menos. Yo creo que eso pasó en Orduña con las gentes del ayuntamiento en concreto, a partir del momento en que se tomó alguna decisión que luego esto lo tienes que hacer. Esa foto era del año 2000 y esta es de ayer mismo. Bueno, algunos ya habéis ido al cementerio y ya sabéis, cada una de las víctimas aquí está enterrada separadamente de las demás. Eso para nosotros es una ventaja enorme, frente a que estén todos en una fosa común. Aunque en las fosas comunes tratamos de diferenciarlos también, ¿no? Pero hemos visto fosas comunes donde el que la ha hecho, esto es en el monte, el que ha enterrado a estas personas ha tenido un poco de
no sé si decir misericordia, pero los ha enterrado con un poco de respeto. Boca arriba, no los ha amontonado, ha hecho una zanja y seguramente el que ha enterrado a estas personas no es el que los mató los mata y los deja tirados y después viene el caminero o viene otro, le dan la orden que por favor los entierren. Esas cosas a veces también las notamos. Frente a esto otro, que es una fosa común, hacer un agujero, vas amontonando y pones unos encima de otros y para nosotros esto es más complicado, tardamos más tiempo, de hecho, en sacar a este y no mezclar, que no mezcles la mano de uno con el otro, cada hueso tiene que pertenecer a una persona porque si no luego los análisis en el laboratorio no funcionan. Bueno, aquí os pongo algunas fotografías, en este caso en Burgos, el lugar donde, porque siempre que buscan un lugar para enterrar suele ser un lugar de un terreno, iba a decir, baldío, marginal, un ribazo, una esquina de un terreno blando, no se ponen a hacer un agujero donde hay roca, claro, ya saben. En este caso era la arena. Tan arena era que la excavación para nosotros era pasar una escoba y ir quitando la arena como si estás en la playa. Y salieron todos los restos, o sea, fácil a pesar de todo, ¿no? Esas cosas las vamos viendo, o en este otro caso, donde han hecho una zanja y han enterrado a todos a la vez, uno, otro, así hasta 17, ahí. Y esto para nosotros es facilísimo de hacer, porque pones a una persona a trabajar en este tramo y en 24 horas se acabó la tarea. Y si hay 17 personas trabajando, en 24 horas se acabó la exhumación entera. O sea, quiero decir que en cada sitio tenemos que estar pensando cómo lo hacemos. Hoy hablábamos con unas personas que son de Extremadura, que están aquí presentes, que hemos estado en algunos pozos en Extremadura, que hemos tenido que sacar todo el agua del pozo para poder llegar a los restos. O en Cantabria, donde bajamos a 100 y pico metros de profundidad, encontramos a un guarda forestal y de paso nos encontramos con una niña de 12 años que no sabemos quién es, porque nadie reclama la desaparición de una niña de 12 años, la tenemos en el laboratorio, no sabemos quién es. Todo eso nos ocurre. En general vemos fosas de cunetas, es una carretera y en los márgenes de la cuneta un terreno pues que tampoco es del propietario de aquí, que es un poco de todos, ahí es donde aprovechan en el cambio de un pueblo a otro pueblo. Los de este pueblo los detienen, los asesinan y los entierran casi en contacto con el pueblo de los de al lado. Y a los de allí hacia aquí. Y provocan con eso una confusión para intentar despistar. Fosas como esta, en Burgos, aquí al final había más de 80. Encontramos la fosa y nos íbamos a ir del sitio cuando encontramos que aquí había otra. Nadie nos había dicho que estaban enterrados en tramos distintos, pero nos puede ocurrir que incluso nos despistemos y no encontremos a todos. Bueno, lo mismo que veis aquí, pues esta fosa ya tiene más dificultad, pero tampoco es imposible hacer la tarea. En el fondo nosotros, desde el punto de vista como forense no es médico forense solo, forense es psicólogo forense, arquitecto forense, ingeniero forense, patólogo forense, radiólogo forense, bueno, en lo forense, entre todos, lo que hacemos es documentar la realidad. Generamos unos informes que ponemos a disposición de las autoridades para que luego hagan lo que quieran hacer, un homenaje, un reconocimiento o incluso una denuncia pública. En eso estamos. Transformamos esta fosa, que en realidad es un calero, echaron al pozo del calero 3 metros de profundidad, transformamos esto, que es un poco lío, en estas cosas, para que se hagan más comprensibles, porque aquí, hombre, que ya te das cuenta que este está enterrado boca abajo, que esta zapatilla de caucho es de ese individuo, luego este hombro es del individuo número 1 y no tiene nada que ver con el 4, que tiene la mano izquierda aquí porque está boca abajo, en fin. Pero eso hay que ponerlo en limpio porque si no se entiende nada. Y por eso hacemos luego unos informes que a veces se publican, pero esa imagen es esto. Y así es como trabajamos, igual que aquí, hoy o ayer. En este caso también en Burgos, en el monte. Una vez que quitamos la tierra marginal, no es nada difícil trabajar ahí con detalle y convertir lo que es una evidencia forense prácticamente en una prueba. Todos están con las manos juntas, las manos atadas, están enterrados boca abajo y te da idea un poco también de la tragedia, la injusticia, etc. Fijaros, este es un juego de fotos, bueno, un juego que voy a hacer ahora mismo con la imagen. Esa es otra fosa en la que a veces pedimos al equipo, una vez que hemos retirado los restos, que ocupe la posición de uno de los esqueletos y que se quede un minuto pensando. Entonces hacemos una transformación porque la realidad de lo que hicieron es esto, ¿no? O esto, una fosa pequeña, y colocamos a la gente y la realidad es que los dejaron enterrados
tal que así. Bueno, voy a finalizar para deciros que, en el fondo, el engaño en el que estábamos todos, yo el primero, yo me iba a otros lugares del mundo y no sabía que aquí había fosas, así como a mí no me lo había contado nadie. En el fondo se ve muy bien esta fotografía. Estas dos mujeres aquí son niñas aquí. Son niñas. Y claro, tienen aquí, cuando vienen a la exhumación, están buscando al abuelo, que es este. Y se han hecho una foto con la abuela y otros hermanos. Esto de aquí es mentira. Nunca existió esta escena familiar. Estas niñas nunca conocieron al abuelo. Entonces es un montaje fotográfico que ha hecho el fotógrafo del pueblo colocando al abuelo como si hubiera estado en esa escena familiar. La foto no puede ser más clara de lo que significa precisamente ese equívoco, engaño, o el miedo impuesto, etcétera, en el que hemos vivido todos, ¿no? Y para ellas no hay más testamento, nunca tuvieron ninguna herencia, ni heredaron nada, ni nada. Lo más valioso que tienen en su casa es esta foto, en la que se preguntan cómo fue la historia y vienen a la exhumación, y eso ocurre constantemente. Hoy hemos tenido la visita a unas personas que están ahí, de uno de los cuerpos que se ha identificado en Orduña, y han venido hoy, podrían no haber venido, estar de vacaciones. Todo esto también ha servido para hacer algunas reivindicaciones que son de tipo político, que igual las hacemos nosotros. A la hora de expresarme así, probablemente también dirán, pues este tiene una mentalidad política. Bueno, yo no voy a hablar aquí del ADN del cromosoma Y, ni el ADN que compartimos del padre y la madre en el núcleo de las células, porque sería muy aburrido. Pero es verdad que se puede producir una reivindicación de lo que fueron aquellas injusticias. Y como últimas imágenes, estás en Aragón, donde vemos a esta mujer con su padre y una fotografía. Nosotros estamos metidos ahí no hay barro, ahí lo que hace es calor. Y nos van y nos enseñan este documento. No solamente han matado a los santos, sino que les dijeron lo siguiente: por indeseables se les comunica que por acuerdo de Falange y vecindario de orden, que a partir de mañana día 4 de agosto se les concede un plazo que no cederá de 40 horas para que en compañía de su familia se marchen de este pueblo con todos sus bienes, pues de lo contrario se procederá de otra forma. En Mayén, desde agosto del año 1936, dedicado a esta familia. Es decir, joder, bueno, no solamente han matado al padre, lo que sea, sino los han echado del pueblo. Esto pues, ha pasado montones de veces, les robaron todo. Todavía no se ha escrito la historia que se podría hacer concretamente de las víctimas de aquí también, ¿no? ¿Qué hicieron las viudas de estos republicanos que dejaron la vida en Orduña? ¿Cómo sacaron esas vidas a sus hijos adelante? Ahí hay otro libro, o más de un libro, que se debería escribir también. No lo haremos los genetistas, ni los patólogos forenses. ¿Esas mujeres cómo salieron adelante? Que además les pusieron unas multas. Mataron al padre, le robaron las tierras, el mulo, y encima le pusieron una multa. Tasaron previamente lo que costaba el mulo y las tierras, le pusieron una multa por tal cantidad de dinero, y como no podía pagar, pues no tenía dinero líquido, le embargaron tranquilamente. Así, todo el rato. Bueno, ¿para qué han servido las exhumaciones? Pues, al igual que aquí, en caso de Orduña, nosotros hemos estado en Valdenoceda, que está en el norte de Burgos, donde también hay una prisión, había una prisión donde murieron 100 y pico personas y los hemos recuperado todos, han identificado a muchos. Y los familiares, hasta que se hizo la tarea, no tenían más cosa que poner ahí a la memoria de las víctimas franquistas. Eso, el movimiento a la memoria democrática por el impulso de las asociaciones, ha permitido que la realidad es que se pongan los nombres de todos ellos, los 100 y pico. Antes esto era como un imposible. De esa modesta placa de ahí, hemos podido pasar no solamente a la placa con los nombres y apellidos con detalle, sino también a la recuperación de los restos. Para eso ha servido todo este movimiento, en el que solemos decir que todas las fosas, como las de aquí de Orduña, son de carne y de hueso. Aquí vemos el hueso, hoy habíamos visto huesos, ¿no? La carne la habéis puesto vosotros. No hay fosa de solo de huesos. Las fosas son de huesos y de carne y hueso, a los que nadie les entrevista.
a los que nadie les pregunta. Estos son los que ponen la carne precisamente respecto de estas víctimas. Tal es la injusticia, ¿no? Bueno, esta es una mujer que está viendo el momento en el que estamos recuperando en Soria una fosa pequeña. Nosotros igual podemos decir, es el 2, es el esqueleto 3, es el 1, le da igual. Porque esta gente suele decir, todos son mi padre. Todos son mi padre. Y además viene la familia entera y quiere hacerse una fotografía, o sea, que haces una foto en la fosa, porque es que para la bisnieta es un momento emblemático de su vida. El momento del rescate. Esto no es ninguna tontería. Esto no es un cementerio. Nunca les escribieron al registro civil. Eso es un enterramiento clandestino en el monte de unas personas que asesinaron. Entonces, para ellos es un momento estelar que nosotros tenemos que respetar. Acabo con esta imagen y continúa Lourdes. Para deciros que desde el año 80 al año 22, en que ahora tenemos una ley de memoria democrática, más comprensión, más ayuda, más laboratorios, en fin, menos mal, ha sido las reivindicaciones de las víctimas, crearon una empatía social, la empatía social llevó a una implicación institucional tardía y ahora pues se pueden hacer las cosas. Pero no se nos olvida que durante muchos años no venían ni los sindicatos a los que pertenecían las víctimas. Y los partidos políticos todos tienen un complejo de culpabilidad con este asunto de campeonato. Supongo que yo también. Pues yo me iba al otro lado del mundo desconociendo que había fosas en mi pueblo. Entonces todos tenemos una especie de complejo de culpabilidad espantoso. Pero bueno, nos vamos a olvidar del tiempo pasado y decir que en el momento actual es más fácil hacer este tipo de tareas. Y a partir de aquí Lourdes os cuenta lo específico de... Vale, bai, entzuten da, ez? Bai. Bueno, arratsaldeon. ¿Entzuten da? A ver. No, pero me ha dicho que me cambie. No, yo te he puesto otro micrófono. A ver, oin. A ver, bai. Bai, a ver. ¿Está entzuten? Oin. Bueno, a ver, ba. Bueno, arratsaldeon esan dudan bezala, bueno, danok ezagutzen duzue nun dagoen hori, ez? Hori da ikastetzea, jesuiten ikastetzea izan zena, eta, perdón, hablo en euskera, perdón, en euskera. Es el colegio de los jesuitas, donde se convirtió, como Joseba Eguiguren ya contó en su libro, que luego voy a poner, se convirtió en un campo de concentración en el año 37, cuando el Frente Norte ya caía, empezó a traer presos y combatientes presos a este lugar. Hasta el año 39 fue, por lo tanto, fue, por lo tanto, un campo de concentración del año 1937 a 1939 y ahí tuvieron presos a muchísimas personas, sobre todo del norte de la zona. Esta es una imagen cedida que es la portada del libro de Joseba, en la que vemos el patio lleno de reclusos, de presos que están hacinados, porque lógicamente eran muchos, y las pocas horas que podían estar en el patio, pues hacinaban todos allí. Pero hay otras cárceles, y os pongo otra como ejemplo, y es el Monte Escava. En el Monte Escava está la prisión de San Cristóbal. Era un fuerte construido a finales del siglo XIX y principios del XX. Era un fuerte construido de manera subterránea porque tenía miedo a que tuviera lugar una tercera guerra carlista y de esa manera poder defender perfectamente el Monte Escava. Ese fuerte nunca se utilizó como fortaleza militar porque se inventó la aviación y que la aviación lo que hacía era convertir ese lugar en un claro, pues una diana muy clara. Y por lo tanto nunca tuvo la función clara de fuerte, pero siempre se les ha llamado como fuerte. Y en 1934, tras la Revolución de Octubre, en la que hubo muchísimas personas que fueron hechas presas, decidieron en Pamplona convertir este fuerte que estaba inutilizado en una prisión. En una prisión primero improvisada y luego en una prisión definitiva. En este lugar trajeron a muchas personas en el año 34 y 35, pero volvió a llenarse a partir del golpe de Estado de julio de 1936. En la prisión de San Cristóbal de Escava, os la pongo como ejemplo porque ya en el año 42
se convirtió en prisión sanatorio antituberculoso, donde traían a todos los presos enfermos de tuberculosis de todas las cárceles de la península. ¿Pero por qué menciono esta cárcel? Porque en esas paredes de las cárceles, en las brigadas de las cárceles, hay muchísimos grafitis hechos por los presos. Y en muchas de ellas está escrito: por esta prisión ha pasado Fermín Pérez para ser trasladado a Orduña. Y abajo: ingreso el 23 del 12 de 1936, salida para Orduña, 23 de noviembre del 39. ¿Por qué se trasladan a Orduña? Y ellos además dicen con satisfacción: me trasladan a Orduña, me trasladan a Orduña, porque consideran que la cárcel de Orduña va a ser mucho mejor que la prisión de San Cristóbal. Nunca se equivocaron más. Ellos fueron trasladados a Orduña y en ese momento, en 1939, lo que era el campo de concentración pasó a ser la prisión central de Orduña. Y en esa prisión trajeron no solamente presos de San Cristóbal, sino presos de otros lugares de la península, particularmente de Extremadura, del campo de concentración de Castuera. En campo de concentración de Castuera distribuían a los presos y detenidos que tenían, sobre todo en la provincia de Cáceres, pero sobre todo, digo, de Badajoz, y desde ahí los trasladaron a Orduña. Por lo tanto, a Orduña vino mucha gente de Pamplona, de la prisión de San Cristóbal, pero la mayor parte vino de Extremadura. Los que habían estado en San Cristóbal normalmente procedían de Ciudad Real o de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, esas son las dos áreas geográficas más importantes de origen de las personas que estuvieron presas en Orduña. Entonces se convirtió en prisión, y como prisión, y está aquí el libro de Joseba, pues los presos fueron utilizados como personal de auxilio y de brigadas de trabajo para los trabajos del ayuntamiento. El ayuntamiento ha reconocido eso y lo tiene públicamente asumido. En el año 2014, bueno, previamente ya hicimos una serie de visitas, pero en el año 2014 se nos dijo que muchas de las personas que habían estado presas en la cárcel y que habían fallecido en la misma cárcel por razones diversas, habían sido enterrados en el cementerio de Orduña. Y nos dijeron que justo a la entrada, a la derecha y a la izquierda, pero nadie sabía decir con precisión qué lugar era ese. Entonces se decidió hacer un sondeo, abrir una zanja en el pasillo que existía a la derecha de la entrada del cementerio entre los bloques de nichos. Abrimos ese pasillo, que ahí lo veis todavía como estaba originalmente, y al abrir el mismo pasillo encontramos que existía dos hileras claramente de enterramientos de personas enterradas, como hemos visto antes, en ataúdes individualizados y perfectamente ordenadas. Encontramos un total de 14 personas y ellas fueron las primeras que fueron recuperadas. De ellas, una de ellas, el número 6 concretamente, era Cruz Orellana, que ha sido identificado, y aquí están sus familiares. Es el tercero de la fila, ahí están. Bien, ya en ese momento con Joseba estuvimos en contacto directo para establecer las relaciones y quiénes podían ser las personas que habíamos recuperado en el año 2014, y en aquel momento no sabíamos, teníamos un gran desconcierto, qué 14 de las 227 habíamos recuperado. Porque hay que decir que en el listado de personas fallecidas en la prisión superan los 200. Y por lo tanto, esos 14 podían ser un grupo cualquiera de ellos y era imposible conocer cuál habíamos recuperado. Y lo que sí vimos, y era muy importante, es que por debajo de los nichos, a la izquierda y a la derecha, se continuaban los enterramientos. Entonces, en aquel momento se recuperaron, se vaciaron las tumbas y se cerró. Y se pensó que quizás, al igual que en la derecha, podía ocurrir a la izquierda. Y en la izquierda, en el lado izquierdo del cementerio, se hicieron varios sondeos. Esos que veis aquí en amarillo fueron varios sondeos que hicimos de 2 metros por 2 metros para ver si verdaderamente también existían enterramientos en el lado izquierdo. Pero los 3 fueron negativos. En uno de ellos llegamos a encontrar parte de un ataúd que indicaba que había habido enterramientos previos, pero estaban todos vaciados. O sea que si en algún momento hubo ahí enterramientos, ya no están, o por lo menos no los hemos llegado a encontrar. Y todo se interrumpió, porque obligatoriamente había que retirar los bloques de nichos para poder llevar a cabo la exhumación en área extensa. Y esas grandes manchas amarillas, las veis que hay, los 2 recuadros, son los 2 bloques de nichos que estaban ahí.
Cuando esos fueron retirados, gracias a Juanjo y a y a su labor de información y convencimiento a todos los familiares para permitir el traslado de los restos de todas las personas que estaban en esos nichos, se pudo demoler los 2 bloques y pudimos acceder en diciembre del año 2022 a todo el área. Entonces exhumamos todo el área y encontramos la imagen que todos conocéis. Esta imagen en la que hay 57 enterramientos en ataúd, iguales que los 14 que habíamos visto previamente, en ataúd, individualizados, perfectamente dispuestos en fila y ordenados. Y con la peculiaridad de que los que encontrábamos allí en el extremo de arriba, estos que estamos viendo aquí, este concretamente es el 1, que está aquí. Y vimos que solo teníamos las piernas porque el resto del esqueleto se metía por debajo de los bloques de nichos. ¿De acuerdo? Bien, entonces recuperamos los 57 sin problema. Estos son los 57 y aquí veis los enterramientos recuperados en el 57, los 57 del año 22, que son los que están en amarillo, y el área que recuperamos en el año 2014. Por lo tanto, en total fueron 71 personas recuperadas. Estos son los 71. Cada uno de ellos tiene un número, como veis. Un número que nos permite a nosotros documentar perfectamente cada caso, ¿vale? Y así de esa manera, incluso no solamente documentar cómo está dispuesto, como lo vamos a ver ahora, sino en el caso de que se identifique, saber a cuál estamos refiriéndonos. Este es el aspecto de uno de ellos, de cualquiera de ellos, en este caso el número 33. Lo pongo como ejemplo de cualquiera. Ya veis cómo son enterramientos ordinarios, ortodoxos, siguiendo la normativa y las costumbres de los enterramientos cristianos. Son personas enterradas de boca arriba, con los brazos en el tórax o en la zona abdominal, flexionados, que normalmente casi nunca están estirados, sino siempre flexionados sobre el tórax. La cabeza hacia el frente o ladeada, eso varía bastante, pero siempre las piernas en paralelo y extendidas. Por lo tanto, muy común y muy normal en un enterramiento cristiano. Bien, ¿qué causas son las que provocaron la muerte de estas personas? Si vamos a la documentación, las causas que se argumentan son muy variadas. El médico que tuvo que certificar la muerte de esas personas, yo creo que no pudo tener más problemas que inventarse los diagnósticos, porque no podía decir otra cosa más que diagnósticos variados. La gente moría, ahí veis, por gangrena, endocarditis, caquexia. ¿Qué es caquexia? Caquexia es debilitamiento orgánico severo. Lo mismo que vamos a ver luego la vitaminosis o vamos a ver la debilidad, como vamos a ver. Es decir, morían particularmente de hambre, de abandono, de frío, de hacinamiento. Es decir, de las malas condiciones que sufrieron estando presos en las cárceles. Y esos son los diagnósticos que el médico tiene que poner. Miocarditis, claro, ¿cómo no iban a tener problemas de corazón con la debilidad orgánica que tenían? Era muy normal, por lo tanto, miocarditis, ya veis, epitelema, hemorragias, tenían también hemorragias constantes, claro, o debilidad senil, avitaminosis. Y me quedo con estas dos, porque debilidad senil, la mayor parte de las personas que hemos recuperado superaban los 40 años. La media de edad supera los 40 años. Son personas mayores. ¿Quiénes eran estas personas que trajeron de Extremadura? Personas a las que detuvieron en sus pueblos de origen, la comarca de La Serena, Don Benito o cualquiera de las zonas, o de Almendralejo, de todas esas zonas. Eran gente campesina, jornalera, que normalmente estaba sindicada, tenía conciencia social o se había obligado a sindicarse para obtener los sueldos y para tener las jornadas que les permitía mantener la familia, y por lo tanto fueron detenidos por razones sociales y políticas, no necesariamente políticas, pero sí sociales. Les detuvieron, les condenaron a penas muy altas, de 20 a 30 años de cárcel, de prisión mayor, y por lo tanto les llevaron al campo de concentración de Castuera hasta determinar cuál sería su destino carcelario. Y como os he dicho antes, la mayor parte de ellos, muchos de ellos, desde Castuera fueron trasladados en camiones y en autobuses hasta Orduña. ¿Qué hemos encontrado que tengan ellos como objetos asociados, que llamamos nosotros en arqueología? Pues casi nada. Casi nada, porque hemos encontrado un solo par de zapatos y otro que hemos visto en la foto de hoy. En los que tenemos ahí ahora mismo presentes, solo uno tiene el calzado. Todos los demás están descalzos,
¿Por qué? Porque el calzado es un elemento muy preciado. El calzado es un elemento que se puede recuperar, reutilizar y por lo tanto es muy prestigioso. Si alguien se muere, ya no necesita el calzado que viste y se puede reaprovechar. Por lo tanto, no llevan calzado. ¿Y qué tienen? Camisas corrientes con botones de nácar muy normales, estos que estáis viendo ahí. Botones de nácar que eran común en aquella época, eran lo más habitual. Ni siquiera encontramos cinturones. No hay cinturones de pantalón. Solo la camisa que vestían con los botones. En algún caso hoy hemos encontrado un carboncillo, o sea, carboncillo, un lapicero, hemos encontrado en algún caso alguna moneda, pero es rarísimo, y luego sí, en algún caso anillos. Pero no penséis que son anillos de orfebrería, de lujo, de joyería, no, son anillos fabricados en la propia prisión, fabricados con material que utilizaban ellos, hueso. Si encontraban una pieza de hueso del cocido que habían comido o lo que fuera, se fabricaban anillos de hueso muy fácil de trabajar y encontramos uno con las iniciales. Todavía no hemos sabido quién es el dueño de ese anillo, pero lo vamos a conseguir. Hay anillos simplemente de metal, es decir, con unas latas y con lo que fuera, ellos pasaban su tiempo, claro, no tenían nada que hacer, entonces pasaban su tiempo elaborando esos anillos muy sencillos y muy humildes. Bueno, como ya ha dicho Paco, hemos identificado 11, los 11 que tenéis ahí marcados. Y esos 11 que están ahí marcados, Cruz Orellana sería, ya que estamos aquí, no sé si hay algún familiar más, este es Cruz Orellana. A través de estos que ya tenemos identificado genéticamente, es decir, confirmación absoluta de que se trata de las personas que decimos, nos va a permitir poder establecer el orden exacto de cuál es el enterramiento de cada uno de ellos y saber la identidad de cada uno de ellos. Tenemos la relación de las defunciones, el día en que mueren y qué día son enterrados. Y a través de esos datos, de la lista de defunciones y de las identificaciones que disponemos, vamos a poder establecer un orden clarísimo de enterramiento y, por lo tanto, conocer la identidad de todos ellos. ¿Cuál es el gran hándicap que tenemos en este momento? Que no tenemos los familiares adecuados para hacer el cotejo genético. ¿Qué significa esto? Que como en ese caso sí dispusimos de un familiar que ofreció su muestra de ADN para hacer la comparación genética, nadie se puede ser identificado si no es comparado con un familiar directo de él. Paco ha hablado del ADN, del cromosoma Y y del ADN mitocondrial. En este momento es muy importante, si hay alguien aquí de Extremadura y estamos haciendo un llamamiento, buscar a los familiares de las personas que estamos buscando aquí, que estamos, o que mejor dicho, hemos encontrado aquí, pero tenemos que saber a quiénes hemos encontrado. ¿Vale? Entonces, el gran problema está ahora en establecer relación con esos familiares para que podamos hacer el análisis genético y confirmar la identidad de todos y cada uno de ellos los que están aquí enterrados. En esta fase acabamos en diciembre del año 22. ¿Qué nos quedaba por hacer? Retirar los bloques de nichos que estaban junto a las paredes del perímetro, los muros exteriores del cementerio, que es lo que se ha hecho, y en este momento estamos excavando esa zona y hemos recuperado 20 más. ¿Quiénes tenemos aquí? Todos los que murieron y fueron enterrados a partir de marzo de 1941. Sabemos, por lo tanto, quién fue casi el primero y quién fue el último. En el intervalo de 2 meses y medio fueron enterradas aquí estas 100 personas. ¿Vale? La noticia en el año 22 tuvo mucho eco. Vino por casualidad aquí un periodista de Reuters y hizo un reportaje y lo publicó a nivel europeo. Lo pongo porque muchas veces pensamos que es una historia muy local y nada más lejos de la verdad. Estas historias tienen mucha repercusión a nivel internacional. Y esta noticia, por supuesto en inglés, fue transmitida en Euronews por Reuters en muchas de las cadenas internacionales. Y ahí se nos ven trabajando a todos. Y el periodista que vino y hizo la fotografía estaba sorprendido de la cantidad de gente voluntaria que está trabajando en esta tarea. Porque hay que decir que nosotros somos profesionales, pero todos, cada uno de ellos somos voluntarios en esta acción. Es decir, estamos trabajando por nuestro deseo de estar haciendo esta tarea. Todos ellos fueron y todos ellos han sido objeto de homenaje. Así quedó en el año 22, después de realizada la tarea, todas las tumbas vacías. Impresiona verlo, os lo digo, impresiona verlo porque son huecos vacíos
pero ya están vaciados, y eso es muy importante. Ya no tienen el contenido que tenían. Después del homenaje, lo retiramos. Y como os he mostrado en la foto anterior, igual, no sé si voy a poder... perdón. A ver, ¿cómo hago para atrás ahora? Voy a... Perdón. Vamos a ver. Aquí. ¿Esto no tiene gafas? No. Sí. Aquí veis como os he dicho antes que el 1 estaba cortado, lo mismo ocurre con el 6, con el 11, con el 16, con el 21. Solo recuperamos las piernas. Curiosamente, identificamos al 6 y al 11. El 6 era Salvador del Amo, 2 hermanos del Amo que fueron identificados. En el acto de entrega que tuvo lugar en el columbario, en un acto en que entregamos a 5 al mismo tiempo, estaban los 2 hermanos aquí. Uno recibió el cuerpo completo de su padre y el otro no, porque solo teníamos las piernas. Y curiosamente, poco después, identificamos al 11. El 11 era una persona procedente de un monasterio de la provincia de Badajoz y su bisnieta es de Legorreta, de Guipúzcoa, y tenía tal tesón que nos convenció para que realizáramos la exhumación de los 2. Entonces lo que hicimos fue excavar por debajo de los nichos, antes de que fueran retirados, por debajo de los nichos para extraer totalmente sus cuerpos. Salvador del Amo fue llevado a Badajoz, al pueblo. Fuimos hasta Badajoz capital, ahí fue entregado en el propio cementerio de Badajoz, y en Legorreta fue enterrado Rodríguez. Estas son 4 imágenes de las entregas. No os podéis imaginar que son actos hiperemotivos, hay mucha emoción y son todos muy distintos. Esta es en Badajoz, cuando hicimos la entrega nos trasladamos a una furgoneta con todos los restos y llevamos a Badajoz los restos del Amo y llevamos los de Domingo Galindo, llevamos a su hija. Vivía su hija y lo llevamos hasta su propia sala, a la sala de su casa. Esa mujer murió varios meses después. O sea, recibió los restos de su padre, se emocionó muchísimo y poco después falleció. Aquí tenemos la entrega de los restos en Legorreta, los restos de Rodríguez. Hoy Nayara ha estado con nosotros, Nayara la bisnieta, y ha estado con nosotros colaborando, porque como ha dicho Paco, esto atrapa y una vez que te ha tocado a ti, crees que tienes el deber de seguir con esta tarea. Y la última es esta, la última entrega que ha tenido lugar aquí, en concreto de Torres Donoso, en el propio columbario. Y todos conocéis este lugar. A la entrada del cementerio, en una zona que antes era una zona fea, un erial, era casi una zona de escombros y de basura, se ha convertido en lo que es el columbario de Orduña, donde hay una estatua de Alberdi y detrás están los nichos donde se van a guardar los restos de las personas que no quieran trasladados a su origen. Es decir, hay muchas personas que ya no tienen relación directa con sus pueblos en Extremadura y prefieren que los restos identificados estén y permanezcan en Orduña. Entonces, se va a habilitar el resto de los nichos para poder albergar a todos aquellos que lo deseen. Eta besterik ez, eskerrik asko.